Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Olaguibel, soy jefa del área comercial de la Unidad de Construcción y Minería de QSI Perú, antes conocida como Química Suiza. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco del tema de grouts de alta precisión. El tema es un tema relacionado con las bases de los molinos para minería. Vamos a ahondar un poco en las normas. Y bueno, les agradezco mucho su presencia. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema grouts de alta precisión, ¿no? Y empezamos haciéndonos la pregunta, ¿no? ¿Qué es un grout realmente, ¿no? Cuando nosotros tenemos una fundación, ¿no?, que va a estar apoyada en una estructura, ¿no? Puede ser un sol plate metálico, un sol plate de una maquinaria. Nosotros lo que necesitamos es que este sol plate transmita carga a la estructura de cimentación. Entonces, como podemos observar en la figura, ¿no?, el sol plate, si no tiene un contacto eficiente con el material de transmisión, que en este caso sería el grout, no va a transmitir la carga en la cimentación. ¿Qué cosa nos dice el ACI 351? ¿No? El requerimiento más importante para que un grout transmita las cargas es su característica de cambio de volumen, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de grouts, lo que estamos diciendo es que el material tiene que garantizar que la transferencia de la base del molino o del equipo pueda ser con un contacto tan eficiente que la carga mecánica, dinámica o estática pueda transferirse a la cimentación. Entonces, esto nos regresa al concepto, ¿no? Un grout tiene que ser un material que garantice la eficiente transferencia de cargas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar con este tipo de material? En primer lugar, para la validación de este tipo de material existe una prueba que tiene siglas en inglés que son EVA o superficie de contacto, ¿no? Esta prueba lo que hace es verificar que el grout epóxico, en el momento de ser vaciado, tenga una superficie efectiva mayor al 90-95%. Cuando ya estamos por encima del 85%, ya consideramos que el grout es de alta precisión. Entonces nosotros, si podemos observar en esta figura, en esta foto, vemos que la superficie es totalmente nivelada, ¿no? En cambio, por ejemplo, si nosotros hacemos pruebas con diferentes tipos de materiales, no necesariamente los grouts epóxicos van a cumplir con esa propiedad, pero eso no significa que no sean grouts que van a funcionar. No toda la maquinaria requiere grouts de alta precisión en el sentido de que la superficie efectiva sea mayor al 85%. Cuando nosotros utilizamos esto más cuando el equipo va a estar sujeto a carga dinámica, lo vamos a ver más adelante, pero es necesario que un equipo que tiene carga dinámica y que va a utilizar un material como el grout epóxico tenga esta superficie de contacto mayor al 85%. En esta fotografía podemos ver que este es un grout que tiene una superficie de contacto mayor al 95-97%. Esta está menor al 85% y esta también va por ahí, ¿no? Existe otro tipo de grouts, hemos estado hablando de los grouts epóxicos, que son los grouts cementicios. En el caso de los grouts cementicios, la expansión también es mucho más notoria porque se va a dar en estado fresco. Inclusive cuando nosotros moldeamos o preparamos el material, podemos darnos cuenta de la expansión que sufre, ¿no?, cuando vemos una ligera curva por encima del molde. Entonces, este requerimiento de expansión que va a ser, como es un cemento, el cemento, como tiene cemento en la formulación, entonces el cemento, cuando uno le adiciona agua, empieza a hidratar, empieza el proceso químico, pero en el momento en que el proceso químico genera ya la reacción, este material va a ir endureciendo y se va a contraer. Esa es una característica. Es parte de la naturaleza del cemento. Cuando nosotros trabajamos con grouts, se tiene que adicionar un químico, un aditivo, para que en vez de contraerse, expanda. De esa forma, el grout, cuando es vaciado en la base, no va a generar un vacío debajo del sol plate, ¿no? Entonces, es un material que está especialmente formulado para este requerimiento.
Nosotros conocemos dos tipos de grouts y es lo que van a encontrar siempre en el mercado, ¿no? El primero está el grout cementicio, que es un cemento hidráulico, ¿no? Mezclado con agregados finos, normalmente es arena, aditivos, adiciones minerales y agua. El agua normalmente se le añade ya en la obra. Y cuando hablamos de grouts epóxicos estamos hablando de una resina que viene siempre en una parte A, la van a identificar porque es de mayor volumen, y un catalizador que viene en un envase más pequeño, ¿no? Y la arena de cuarzo o de sílice, ¿no? Entonces normalmente nosotros cuando hablamos de un grout epóxico estamos hablando de un kit y vienen estas tres partes, ¿no? Y en un grout cementicio normalmente hablamos de un material embolsado ya listo y preparado, ¿no? Con la parte solamente para añadir agua. Pero ¿cuándo nosotros debemos utilizar un material u otro, ¿no? Entonces la función, el desempeño de cada grout es muy específico, ¿no? Un grout cementicio normalmente, como cualquier diseño con cemento, va a presentar un crecimiento de una resistencia a 28 días. O sea, el crecimiento de la resistencia va a ser progresivo, ¿no? Tiene que tener fluidez para poder ser vaciado sin necesidad de vibrar, porque acuérdense que cuando el salt plate ya está instalado, este grout tiene que fluir por debajo del equipo. Entonces tiene que tener una muy buena fluidez, ¿no? Puede mezclarse con gravilla cuando tenemos grandes volúmenes de vaciado. Necesita curar porque este es un material cementicio, hidrata con el agua, pero hay que mantener un curado por lo menos durante 7 días y tiene un costo relativamente bajo comparado con un grout epóxico. Estamos hablando, si este material cuesta 1, el grout epóxico probablemente esté en 5 o 6 veces más. Ahora, el grout epóxico tiene una alta resistencia química. Cuando, por ejemplo, yo tengo una base de una planta en donde yo sé que va a haber cierto rebose de un químico, de repente por un tema de servicio yo podría utilizar un cementicio, pero ya solamente al saber de que esto va a estar expuesto a un ataque químico, lo preferible va a ser irme por este producto, ¿no? Tiene una alta resistencia al impacto y a la vibración, porque este material epóxico, cuando yo mezclo el catalizador A con el B, lo que en realidad estoy haciendo es formando un plástico muy rígido, muy duro. Entonces el plástico tiene una mejor resistencia al impacto y a la vibración. En el cambio del cementicio, si yo utilizo ese tipo de material, lo que yo voy a hacer es lo mismo que estuviera martillando una pared, ¿no? Es un material muy rígido y entonces voy a ir despostillando y malogrando, y esto me va a impactar en el servicio del equipo, en el desempeño, ¿no? Puedo inclusive hasta malograr el equipo si instalo un cementicio. Tiene una muy alta resistencia inicial. Los grouts epóxicos están alrededor del 85 al 90% a un día, mientras que el cementicio, el crecimiento de la resistencia va a ser gradual. Tiene una excelente adherencia con concreto, con metal. No necesita curar, ¿no? Porque esta es una reacción totalmente química con un catalizador, y lo que mencionábamos, el costo siempre es mayor. Pero acá es importante saber que este tipo de grouts va a garantizarme el correcto desempeño de la maquinaria. Es por eso que nosotros cuando tenemos un plano de un equipo, el vendor siempre nos va a recomendar qué tipo de material debe ser utilizado en la base. Ahora vamos a hablar un poco de los grouts cementicios específicamente, ¿no? Cuando yo decido utilizar un grout cementicio es porque voy a tener sobre todo algo de carga estática, ¿no? O puedo tener también equipos con muy baja vibración. Este grout va a ser un material rígido, no va a tener resistencia química, pero sí el material cementicio también hay que considerar que puede resistir temperaturas mayores a los 95 hasta 120 grados. Inclusive hay grouts cementicios que pueden resistir hasta 200 grados de temperatura. En cambio, el material epóxico mencionábamos que es un material que prácticamente es un plástico, tiene una limitación por la temperatura de servicio, ¿no? Máximo está alrededor de los 80 grados centígrados. Entonces, cuando yo tengo bases que van a estar sometidas a temperaturas altas, voy a tener cargas estáticas o equipos de baja vibración. Entonces, y no tengo el apuro de que el equipo vaya a estar en servicio de forma inmediata, entonces yo puedo utilizar tranquilamente un grout cementicio, ¿no?
Y también considerar que el ambiente en donde va a estar expuesto no debe de tener una presencia fuerte de ataques químicos, ¿no? De líquidos químicos. Este grout va a requerir una preparación de la superficie. Es importante que cuando realicemos el vaciado de la base no quede totalmente lisa, que no se le haga un fratachado en la superficie. ¿Por qué? Porque los materiales, y no solamente con el cementicio, sino con el epóxico, necesitan un anclaje mecánico. Entonces estamos hablando de que este material de la base, una vez ha sido vaciada, hay que hacerle una ligera escarificación para poder tener por lo menos una superficie dentada de más o menos 2 a 3 milímetros, ¿no? Entonces, pero no debe ser lisa, ¿no? Eso es importante porque si nosotros la dejamos totalmente lisa y luego instalamos el equipo, va a ser muy complicado después darle ese acabado, ¿no? Es algo, y vamos a tener que utilizar ahí un puente de adherencia que en realidad sería innecesario si lo hubiéramos preparado bien, ¿no? Otro tema es que cuando vamos allá a realizar el vaciado, la superficie tiene que estar saturada. ¿Por qué? Porque si yo instalo, en la imagen ven una base que es muy pequeñita, pero si este fuera un salt plate grande, entonces el grout no va a tener una muy buena fluidez al inicio, pero conforme vaya avanzando debajo de la base, si yo no la he saturado, entonces la base me va a ir absorbiendo el agua y me va a ir restando fluidez y puedo yo tener un vaciado incompleto con una junta fría debajo de la base. Entonces ahí es importante saturar la base antes de poder hacer el vaciado. Idealmente el grout se prepara en equipos que son para preparación de grout. ¿Cuál es la diferencia de un trompo? La diferencia son las paletas. Hay que acordarnos que cuando nosotros preparamos concreto tenemos el agregado, ¿no? Y el agregado es lo que nos va a ayudar a romper ahí un poco la mezcla del cemento con agua, porque la mezcla del cemento con agua nosotros sabemos que es pues muy cohesiva. Entonces el agregado, la piedra, es lo que nos va a ayudar a romper esa mezcla. En cambio, cuando mezclamos un grout tenemos agregado muy fino, entonces es prácticamente cemento con agua. Entonces es una mezcla muy cohesiva y con las paletas que tenemos en el trompo no es suficiente para poder generar la mezcla. Existen algunos grouts en el mercado que sí, bueno, están diseñados con aditivos que permiten que genere una gran fluidez, pero hay que tener cuidado en obra de verificar que la mezcla sea totalmente uniforme, porque cualquier presencia de grumos o cualquier presencia de un mal mezclado va a hacer que influya eso en el desempeño del grout, ¿no? Entonces, esta es una máquina que debería utilizarse normalmente en obra, pero realmente es un poco difícil encontrarla. Normalmente se prepara con trompo, ¿no? Entonces, lo importante ahí es mezclar bien y que todo el grout quede totalmente hidratado, ¿no? Si no, vamos a tener problemas de fluidez, de resistencia después. Luego viene la preparación del encofrado, ¿no? El encofrado que vamos a utilizar para poder vaciar el grout tiene que ser un encofrado totalmente hermético. El grout es prácticamente es casi una lechada, entonces va a ser un material muy fluido y podría salirse algo de material en los bordes. Entonces por eso es que si ustedes ven acá hay un sellante que se ha aplicado en la parte interior y es importante tener un cabezal o una tolva de vertido. Esta tolva, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Como me da altura, va a hacer que por gravedad este grout pueda agarrar más fuerza, ¿no? E ingresar en toda la parte interior del salt plate, ¿no? Y normalmente esta es una cabeza de vertido típica, 45 grados. Esto se prepara pues en la misma obra, ¿no? Ahora acá es importante también considerar cuál es la característica de la base. Este vaciado, por ejemplo, idealmente se puede hacer desde el centro, pero no todos los salt plates tienen esta característica. Entonces es importante solicitar este tipo de información a la empresa proveedora del material para que pueda darles los alcances siempre de cómo es que tiene que hacerse los vaciados. O por lo menos esto debe estar especificado dentro del proyecto para que pueda el personal que va a preparar el grout tener una idea de cómo va a ser el vaciado, ¿no? Es importante tenerlo porque si no pueden generarse juntas frías debajo del salt plate y luego después va a haber que inyectar, ¿no? Entonces, la terminación de la superficie, normalmente a veces no se conoce mucho el tipo de terminación que hay que hacer para el grout.
Esto es lo más común que encontramos en obra. Se hace por encima de la base y no al ras, ¿no? O se deja fuera de la base, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto en el cementicio? Que esta parte de debajo de la base va a estar restringida, ¿no? Y la parte exterior va a estar sujeta a viento, a clima. Entonces en esta zona se puede generar una fisura, ¿no? No es porque el grout no tenga un buen desempeño, sino que simplemente estamos tratando con un material cementicio, y como todo cementicio, cuando tiene un ratio de evaporación fuerte del agua, eso puede generar que el material se fisure. Lo ideal es tener este tipo de acabado, ¿no? Debería ser al ras de la base o dando un ángulo de inclinación de 45 grados sobre la base, ¿no? Entonces con esto evitamos que el grout que esté fuera tenga una restricción y pueda estar fisurando, ¿no? Normalmente tenemos este problema de patologías en obra, ¿no? Cuando, por ejemplo, no le han dado un buen acabado al grout cementicio y tenemos estas formas, ¿no? En donde el grout sale de la base y se le dan unos acabados que en realidad están más tratando de subsanar al encofrado, ¿no? Entonces lo que se mencionaba, ¿no? Acá, por ejemplo, ha sido vaciado en 2 capas y probablemente hubo una junta fría. Acá fue embebida la base, ¿no? Todos estos detalles deberían estar planificados antes de realizar el vaciado en un procedimiento controlado dentro de obra, para que el personal que se va a encargar de estos vaciados sepa cómo es que debe realizar los acabados. Normalmente ese paso se omite y después tenemos este tipo de problemas, ¿no? Que son en realidad sencillos de solucionar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los grouts epóxicos. Los grouts epóxicos, ya lo hemos mencionado, están más diseñados para el uso con maquinaria pesada, ¿no? Para cargas dinámicas de alta vibración, como son los molinos, por ejemplo, en las mineras, ¿no? Y cuando se requiere una rápida puesta en servicio del equipo, ¿no? Un grout epóxico normalmente está en el rango de 900 a 1000 kilos centímetro cuadrado a las 24 horas. Tienen muy buena resistencia a los ataques químicos, ¿no? Y lo que mencionábamos también, el tema de las temperaturas, ¿no? Esto es un plástico. Entonces el plástico frente al calor, ¿no? Va a ir ablandándose y ya pierde un poco el tema de propiedades frente a lo que era un grout de temperatura convencional, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado y evaluar cuando tengo alta temperatura si necesito un grout epóxico especial. Los hay algunos hasta 110 o hasta 120. O si la temperatura es mayor, ya requiero ir a un cementicio por este tema, ¿no? Porque hay una limitante para el grout epóxico. En el grout epóxico es muy importante el tema de preacondicionamiento. En el tema del cementicio también, obviamente cuando estamos a muy bajas temperaturas, por debajo de los 10, 12 grados, pero en el tema del epóxico más aún. ¿Por qué? Porque esto ya seguimos mencionando, ¿no? Es un plástico. Entonces cuando yo utilizo el catalizador, si tengo mucha temperatura en el ambiente, estoy hablando de alrededor de 26, 28, 30 grados, y no lo he preacondicionado, entonces el grout se va a volver un material muy fluido. Esto podría ser, digamos, una ventaja, pero en realidad lo que pasa es el pico exotérmico del material se va a elevar mucho. El pico exotérmico es la temperatura que se va a producir cuando se mezcle la parte A con la parte B. Este pico exotérmico en algunas bases puede llegar hasta los 70, 80 grados, y esto puede generar que el grout tenga un shock térmico con respecto a la temperatura exterior. Entonces podría fisurarse. Entonces, y si me voy al otro extremo, que es la temperatura muy baja, va a ocurrir lo contrario. El grout va a perder fluidez, se va a volver un material muy viscoso y va a ser muy difícil su colocación. Entonces lo ideal que yo debo de tener en la obra, si estoy en ese rango de temperaturas extremas, es aislar toda la zona donde yo voy a vaciar, incluyendo la base. También incluir dentro el material y bueno, si estoy en una zona muy fría, calentarlo, ¿no? Calentarlo puede ser con estufas, puede ser con reflectores, y si estoy en una zona, lo contrario, muy caliente, tratar de tener mantas o tratar de colocarlo todo bajo sombra, ¿no? Para que no me vaya a perjudicar después durante el vaciado.
Acá tenemos algunas fotos de cómo se hace un preacondicionamiento del material, ¿no? Y cómo se debe calentar toda la zona, incluyendo las bases, ¿no? Todo esto, obviamente esto se tiene que preparar, hay un tema logístico que hay que tener en cuenta aquí antes del vaciado, ¿no? ¿Cómo termino yo el grout epóxico? O sea, ¿cuál es el acabado? Y acá es importante también, ¿no? También no debo de evitar dejar una pestaña muy grande del grout con el concreto, porque existe acá el coeficiente de dilatación de ambos materiales es distinto. Entonces, si yo coloco un grout muy por encima sobre una base de concreto, estoy generando un anclaje muy fuerte. Entonces el grout me puede jalar el concreto y podría generar una fisura, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Normalmente esta es la proporción, ¿no? Es la misma distancia que yo dejo en la parte superior, va a ser a la misma altura, ¿no? Esa es la proporción. Y bueno, el grout epóxico es un material muy bueno, pero como siempre, si no hacemos una planificación correcta, puede generarnos problemas. Normalmente los problemas son cuando no se mezcla bien, porque la parte B es una parte muy pequeña comparado con la A y tiene que adicionarse encima de la parte A. Hay que tener un equipo adecuado para mezclarlo, no hay que mezclarlo exageradamente porque puede producir este tema de burbujas, ¿no? Si yo no diseño bien cuál es el sentido de mi vaciado debajo de la base, también puedo tener problemas de que el grout por un tema de fluidez no alcance el otro sentido de la base. También si lo vacío en dos sentidos puede generar una junta fría en medio, etcétera, ¿no? Entonces hay que planificar bien nuevamente este vaciado. Igual acá, ¿no? Ahora, esto es lo que mencionábamos hace un momento, cuando yo me excedo, ¿no?, en la distancia que voy a poder grautear con epóxico debajo del salt plate, ¿no? Entonces aquí ha habido una dilatación de la base del concreto y entonces prácticamente el grout arranca, ¿no?, toda la base de la cimentación. Normalmente cuando nosotros trabajamos con este tipo de proyectos es importante tener el detalle de la sección a grautear, ¿no? Por ejemplo acá estos detalles y planos se pueden obtener del vendor, pero es importante que el área de calidad y el área operativa tenga una planificación ordenada de cómo vamos a realizar este procedimiento. Es importante inclusive tener qué secciones se van a vaciar, si es necesario o no es necesario instalar juntas, porque ese es un método que se va a tener que dar en algunos casos. Es un criterio ya que tiene el especialista, ¿no?, que tiene que indicarlo. Qué tipo de grout se va a utilizar. Existen muchos tipos de grout, o sea, no es un solo tipo de grout. Primero ya estamos diferenciando en el tema de grout epóxicos dos tipos, ¿no? Es el tipo convencional y es el tipo grout de alta precisión. Y adicionalmente a eso, dentro de los grouts de alta precisión existen otros tipos de grouts que serían los grouts de muy alta resistencia y desempeño y los grouts para fundaciones de gran profundidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sobre todo es el pico exotérmico, ¿no? Cuando yo tengo bases que tienen mucho volumen de vaciado, entonces puedo generar picos exotérmicos muy altos y puede fallar. Entonces para eso necesito un grout que tenga una temperatura de pico exotérmico baja y eso va a permitir que yo pueda hacer vaciados en una sola capa de espesores mayores a los 10 o 12 centímetros, ¿no? Entonces acá vemos un detalle del vaciado de un grout, cómo se va a detallar la junta, cómo se va a instalar los sellantes, etcétera, ¿no? Igualmente el tema de las cajas, ¿no? Hay que hacerlo si es necesario y si la profundidad es muy alta, que estamos hablando por ejemplo de 56 centímetros, entonces se debe de mirar si se puede hacer un vaciado por capas, ¿no? Igualmente el detallado acá de las zonas de vertido, la secuencia, todo eso tiene que ir siempre en un procedimiento, ¿no? Bueno, y estos son algunos de los equipos donde normalmente utilizamos los grouts epóxicos, que digamos son los que pueden generar mayor duda de instalación y mayores consultas, ¿no?, cuando se realice ese tipo de actividad dentro de una mina, ¿no? Acá están otros equipos,
¿no? Y básicamente lo que hay que diferenciar era, siguiendo el flujo del desempeño del producto, qué tipo de grout es el que yo voy a utilizar dentro de mi proyecto, ¿no? Y eso me lo va a dar prácticamente el equipo y las condiciones de servicio de la obra, ¿no? Si yo tengo una obra, lo habíamos dicho, ¿no? Un equipo que va a estar sujeto a carga dinámica, que va a estar con alta resistencia química, bueno, me voy por un epóxico. Y si es un cementicio, es una carga estática generalmente, ¿no? O de una baja vibración, ¿no? Pero todo este proceso de instalación y aplicación sí va a requerir un planeamiento, una planificación de cómo se va a realizar. Bueno, y muchísimas gracias por haber presenciado la charla.